en Holanda. Significa que no hay corrupción en Estados Unidos de América, que el Río Grande para todo el narcotráfico, que no hay problema. Con esto quiero llamar la atención que muchas veces nuestros países estamos yendo contra nuestros propios intereses, porque la prensa, los medios de comunicación están aumentando subjetivamente, no realmente, porque no, ¿cómo medimos la corrupción? Claro que se puede medir, pero ¿cómo la medimos? ¿Por el número de asuntos judicializados? ¿Por el número de condenas? ¿Cómo la medimos? Si hay más condenas, a lo mejor es que el sistema funciona ahora mejor, no que haya más corrupción, sino que funciona mejor. Por lo tanto, al hablar de la medición de la corrupción en nuestros países, tendríamos que ser un poco más, vamos a decirlo así, patriotas, y ser un poquito más, o no tener, por lo menos hablo de España, ciertos complejos, ¿no?, de inferioridad con el mundo anglosajón o con el mundo de Europa del Norte. Sí, porque ahora voy a ver esto es solo una recomendación, porque cuando vamos a ver de las respuestas a la corrupción, creo que las respuestas a la corrupción son políticas públicas, dos son normativas, legislativas, y en tercer lugar, ahí está una reivindicación del sector empresarial, que es decir, no utilice el Estado el derecho penal con nosotros, porque eso desincentiva el crecimiento económico. Por tanto, déjenos al margen del derecho penal, que nosotros nos autorregulamos y seremos buenos, ¿no? Esta sería un poco. Este es un libro de un compañero de Fernando, de la Universidad de Valencia, sobre esa magnífica ciudad, que se llama Le Mani sulla città, una película de los años 50, italiana, sobre la especulación urbanística en Nápoles, en Italia. Bueno, modelo jurídico, y aquí les coloco, es que claro, para enfocar el tema de medidas anticorrupción, no podemos solo ver el Código Penal. Si vemos solo el Código Penal, tenemos que ver mucho más cuestiones, tenemos que ver los delitos conexos a los delitos de corrupción, tenemos que ver si tenemos o no responsabilidad penal de las personas jurídicas, tenemos que ver entes sin personalidad jurídica, tenemos que ver si aplicamos a ciertas empresas o colectivos el calificativo de organizaciones criminales, ¿dónde está la frontera? ¿Dónde está la frontera jurídica para que los promotores califiquen en su investigación que es un grupo criminal o es una empresa que ocasionalmente ha cometido un delito? Esto creo que es muy importante ver si nuestra legislación permite diferenciar esos caminos procesales, ese régimen jurídico tan diferente de una calificación a otra. La normativa internacional, obviamente en nuestro caso la europea, que es muy importante, las leyes procesales y todo el sector, toda la normativa de derecho público y derecho privado. Para poder hacer una respuesta a la corrupción, digamos, tenemos que manejar, ordenar, conectar todos estos sectores para poder ser eficaces. Sobre el problema de la corrupción, voy luego a personas jurídicas, pero para definirlo, la corrupción, creo que hay que tener en cuenta una cosa muy simple, que el derecho al público, el derecho administrativo es el reino de la discrecionalidad, de las decisiones discrecionales. Es decir, donde la administración puede tomar varias opciones. Y cuando hay una pluralidad legalmente posible de tomar decisiones, es muy difícil que cualquiera de esas decisiones tomadas pueda luego dar lugar a una responsabilidad penal. Por tanto, cuando la administración posee esa capacidad de discrecionalidad, el control penal sobre los actos discrecionales es muy complejo. En segundo lugar,
todavía permanece en muchos ordenamientos jurídicos la idea de que hay ciertos actos del poder político que son jurisdiccionalmente inmunes, es decir, que están fuera del derecho, y particularmente del derecho penal. Entonces, esto, dos cuestiones como preludios, y por favor. Derecho público y derecho privado. ¿Por qué les comento todas estas cuestiones? Porque me parece, les explico antes la razón, porque creo que en muchas ocasiones se espera demasiado del derecho penal. Y porque creo que el derecho penal se ha convertido no en la última, sino en la única ratio para hacer frente a la corrupción. Entonces, sobre esta cuestión, primero, como hablaba, la privatización de la gestión de servicios públicos. Es decir, esa es una expresión, la huida del derecho administrativo. Es decir, servicios públicos que tradicionalmente da directamente el Estado, en los últimos 30 años han pasado a ser privatizados y, por tanto, ofrecidos por empresas privadas. Ciertamente que muchas de esas empresas con cobertura privada son de capital público y están manejadas por políticos. Esta es la clave. Por tanto, antes ofrecía transporte público un funcionario del Estado, hoy es una empresa con capital público, pero regida por el derecho empresarial, por el derecho privado, no por el derecho público. Esto hace muy difícil, por tanto, también el control penal por esa, digamos, fuga de los controles del derecho administrativo al ejercicio de funciones públicas y, sobre todo, a la falta de control administrativo del dinero público, ¿no? Del gasto público. Esto es muy importante. En segundo lugar, la desregularización de los controles públicos. Lo que queda en el sector público, a su vez, se ha visto en una evolución de ir quitando, eliminando, para eliminar costes, sobre la idea de ser más eficaz y más barato, más económico, eliminar todos los órganos o número de funcionarios que ejercían controles administrativos previos, sobre todo en la contratación pública, contratación de servicios y sobre todo en los órganos de control del gasto público, del dinero público. Muy breve. Y por último, vamos a decirle el modelo de cómo funcionan nuestras administraciones. Es decir, ahora hay que irse a cada administración de cada país y ver cuáles son los vicios de esa administración. La burocracia, la carrera funcionarial, la preparación, el incentivo, toda una serie de factores que influyen en el correcto funcionamiento de la administración pública. Por ejemplo, en España, el mito, la urgencia. Hay urgencia. Por tanto, como es urgente, una prefectura, llega un empresario y dice, construye una fábrica en este término, 500 empleos, pero en un mes. No hay tiempo para la tramitación de licencias, de actividad, de territorio. No hay tiempo. Es urgente. Saltamos todas los trámites. Segunda cuestión, es urgente. Otra causa. Entonces, si es urgente y tiene un determinado volumen económico, la legislación española y europea exige un modelo de contratación pública muy riguroso, muy abierto, con mucha publicidad. Bueno, como es urgente, troceamos las cantidades, ¿sí? Troceamos, dividimos las cantidades y entonces así podemos adjudicar, en España decimos a dedo. Si es una pequeña cuantía, directamente
responsable político adjudica una empresa y al cabo de 6 meses vuelve a hacerle otra adjudicación dividida, otra, hasta llegar a un montante que debería haber dado lugar a un proceso de contratación pública mucho más riguroso. Por tanto, ese es, digamos, un vicio de la administración española sobre el que hay una gran cobertura de corrupción, porque siempre son las mismas empresas o del mismo grupo empresarial las que obtienen por ese procedimiento las licitaciones públicas, naturalmente a cambio de la circulación del dinero para enriquecimiento privado y para financiación del partido político. Bien, en derecho penal, ¿cuáles muy básicamente también los problemas que nos enfrentamos en corrupción? En primer lugar, la relativización de las exigencias de taxatividad. Es muy difícil, recuerdo, por el tema de la discrecionalidad, reducir el ámbito de lo prohibido. En segundo lugar, el recurso generalizado en derecho penal a técnicas de leyes penales en blanco o de revisiones normativas. Es decir, condicionamos la punibilidad del comportamiento a un determinado análisis que se encuentra en la legislación administrativa. Esto es clásico, por ejemplo, en medio ambiente, o incluso en delitos fiscales, delitos contra la hacienda pública. Esto es delito, dice el Código Penal, si infringiendo la legislación sectorial correspondiente, por tanto, hay que ir a esa legislación sectorial para determinar el ámbito de lo prohibido, la tipicidad. Por tanto, esto siempre es difícil, ofrece problemas en ocasiones de constitucionalidad si la remisión es excesiva o es infrarrango de la ley, de la reserva de ley, ¿no? Según cada sistema jurídico. En tercer lugar, retroactividad e irretroactividad. Si estamos en leyes en blanco, si una parte del tipo penal cambia por el que cambia la legislación administrativa, ¿podemos aplicar la retroactividad penal? Es decir, si conducir un vehículo hoy hay un exceso de velocidad a los 100 kilómetros por hora, porque lo dice el Código de Circulación, no el Código Penal. Este es el ejemplo clásico de Alemania de los años 60. Pero ahora modificamos la legislación sectorial de tránsito, de seguridad vial, y decimos que el delito solo es 120 kilómetros por hora, entonces todos los que hayamos conducido de 100 a 120 diremos retroactividad de la ley de las manifestaciones. Bien, entonces esto pensemos que se puede extender a todos los ámbitos del derecho penal que tienen remisiones no solo al derecho administrativo, al sector público, sino también al sector privado. Si cambian, podemos pretender la retroactividad. Y por último, la complejidad del juego del principio de ne bis in idem o non bis in idem y de la regla de la preferencia del orden jurisdiccional penal sobre el disciplinario o sancionador de la administración. Este es un problema muy importante cuando la administración inicia un proceso sancionador y, digamos, es más expeditivo, más rápido que el Poder Judicial. Entonces, cuando llegas al proceso penal, tu abogado defensor dice: atención, yo ya tengo por este hecho idéntico una sanción administrativa. Bien, este es un problema. La preferencia del orden jurisdiccional, teóricamente, debe de ser preferente, lo más grave a lo menos grave, el penal que el administrativo. Pero, a su vez, plantea la doble sanción. Porque si ya respondo penalmente por el mismo hecho, mismo sujeto, además también puedo sufrir una sanción administrativa? Esto no vulnera lo que hablamos de la unidad del jurisprudente. No es lo mismo el derecho penal que el derecho administrativo sancionador.
Bien, casos difíciles. Yo creo que los casos de corrupción son casos difíciles, donde vemos ahí a un magistrado, a un juez, en fin, un poco con ganas de terminar el asunto, complejo. Es difícil la calificación de los hechos, es difícil la investigación, da lugar a algo que podríamos denominar macroprocesos, porque los promotores comienzan a investigar y van saliendo conexiones, empresas, responsables, otras empresas, otros funcionarios. Entonces son investigaciones en ocasiones eternas, que recuerdan a la Santa Inquisición, es decir, a un proceso, una Inquisición general. Una persona objeto de investigación en corrupción, prácticamente se le investiga todo su patrimonio, todas las relaciones de sus familiares, todos los lugares en los que ocupa cargos en los consejos de administración. Todas esas empresas se ven contaminadas por la investigación y se van investigando. Entonces va creciendo y creciendo el proceso hasta hacer un macroproceso muy difícil de manejar. Entonces, esto a su vez da lugar a unos problemas también con los aforamientos en España, es decir, a los altos cargos políticos que tienen un aforamiento, es decir, una jurisdicción más elevada, y da lugar también a otros problemas, entre ellos particularmente de los arrepentidos, es decir, al juego que ustedes, bueno, yo conozco por los medios de comunicación aquí, en muchos casos en Brasil, donde normalmente es el empresario el que cuando se ve bajo una investigación penal dice declaro, confieso, a cambio de un cierto tratamiento punitivo privilegiado, ¿no? Esto es lo que hablamos de los arrepentidos, con todos los problemas. Sanciones y reparaciones. Es curioso ver lo de es decir, que enfoquemos demasiado en la cuestión en la sanción y no en la reparación del perjuicio que causa la corrupción. Y por último, el gravísimo problema para mí que significa los juicios paralelos. No sé si esta expresión es conocida aquí, sí, también, juicio paralelo, sí. Los medios de comunicación hacen un juzgamento paralelo, anticipado, sin ninguna garantía de cualquier persona que aparece involucrada en un asunto de corrupción. Y esto creo que es un problema muy, muy, muy grave que afecta a la presunción de inocencia, afecta al derecho de defensa y afecta, más grave quizás incluso, a la imparcialidad judicial, puesto que la presión de la opinión pública, la anticipación de la condena, hace muy difícil que podamos encontrar hombres o mujeres tan valientes para enfrentarse a una condena generalizada. Bueno, vamos acabando con las reflexiones del mundo de la corrupción. Vamos al ámbito de las personas jurídicas, de la responsabilidad de las personas jurídicas. Pregunta que tengamos en nuestro sistema la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿supone mayor intervención del derecho penal? Pregunto, ¿hay más intervención? Lo han tocado los colegas en la anterior. ¿Es, por lo tanto, más intervención penal o aparentemente lo que logra es mayor impunidad para determinados actores económicos? ¿Cuál es el objetivo? Riesgos compartidos, es decir, yo accionista estoy a salvo, mis administradores son los que en todo caso, mis empleados, que no dejan de ser empleados del propietario del capital, son los que corren los riesgos, también los trabajadores. Sí, porque si estamos en una empresa sancionada penalmente, con un pago altísimo de la multa, puede desaparecer la empresa. Me permito recordarles el caso más dramático
de los últimos años, Arthur Andersen. ¿Recuerdan el caso de Arthur Andersen? Condenada por obstrucción a la justicia en primera instancia de la jurisdicción federal norteamericana a una multa de $5.000. A Arthur Andersen, $5.000. Nada, ¿no? Por obstruir una empresa que asesoraba, que era Enron. En la asesoría de Enron por construir documentación en el proceso de quiebra de Enron. ¿Qué ocurre con Arthur Andersen? Desaparece Arthur Andersen desde que aparece la condena en primera instancia. Desapareció. Toda Arthur Andersen en el mundo, una de las mayores consultoras del mundo, desaparece por el daño reputacional. ¿Quién se va a fiar de una consultoría que es condenada por obstrucción a la justicia? En segunda instancia es absuelta por el Tribunal Supremo, pero ya llegó tarde la absolución. Arthur Andersen no existía. Por tanto, la condena a una empresa es una condena no solo al capital, no solo a los directivos, sino también es una condena que puede afectar gravemente a los trabajadores de la empresa. Por eso les digo, entonces compartimos de alguna manera, o esa idea de compartir los riesgos de una mala gestión empresarial. Cultura de cumplimiento, esto es lo que está detrás de todo. Lo que está detrás de todo este modelo es que queremos utilizar el derecho penal para favorecer, generar una cultura de cumplimiento normativo en las empresas. Utilizamos la pena para educar anticipadamente, es decir, sea usted, vemos allí, organizado, modelo de efecto de organización, sea usted organizado, porque si no es organizado y no tiene un compliance, le vamos a condenar. Ahora, si usted es organizado y la expresión, la demostración de que usted es organizado es que tenga un programa de cumplimiento, un compliance, entonces no ocurre nada. Usted, aunque haya cometido un delito, entendemos que es un accidente y que es innecesario recurrir a la pena en ese caso. Esta sería la idea. Luego no voy a entrar en algunas cuestiones sobre el modelo, que ya he hecho referencia al profesor Galbao, y que hay que estar más al derecho positivo, si es las características, digamos, dogmáticas de los programas de cumplimiento. Me voy a quedar con esta... es un cuerpo extraño en el derecho penal, como lo ven muchos. ¿Cambiaría algo si no utilizáramos la palabra penal? Bueno, seguramente que no estaríamos esta tarde aquí todos juntos, ¿no? Pero aparte de eso, quizás el lenguaje, la palabra penal, nos lleva a unas situaciones muy conflictivas en esta materia. Y por último, ¿es útil, conveniente, es necesario que el sector público también esté sometido a un régimen de responsabilidad penal? Es decir, que esas empresas públicas, aunque estén revestidas de un régimen jurídico privado y por tanto tengan capital público, sean responsables penalmente de sus acciones. Es decir, no solo la asimetría que veíamos al principio, sino trasladar esa responsabilidad al sector privado. Yo creo que voy a ir, no, si les parece, acabando. Solo una creo que es una más, porque hay más, pero... Sí, la idea que ha avanzado en muchos países es distinguir entre el sector público administrativo e institucional, dejándolo excluido de la responsabilidad penal, esta es una idea, pero llevar dentro como mínimo al sector público empresarial, es decir, al sector, digamos, otra vez, que con capital público
con capital público, aunque con régimen privado, actúa en el mercado. Actúa en el mercado, aunque sea prestando servicios públicos. Con un concepto muy amplio. Cámaras de comercio, ¿sí? Colegios profesionales, partidos políticos y sindicatos. Es decir, una tendencia intermedia a mantener una asimetría menor entre el sector privado y el público, dejando exclusivamente fuera de la responsabilidad penal a el sector público institucional. Solo. Digo que esta es una tendencia discutida porque otros sectores de la doctrina y otros países sí abogan porque la responsabilidad penal afecte también a todo el sector público, institucional y administrativo. Es decir, que una prefectura, y esto sería un poco, al menos sorprendente, que dijéramos que el Estado delinque, ¿no? Este sería un juego, ¿no? Un poco que el Estado le diga al Estado que está delinquiendo. Entonces, como esto quizás en muchas culturas jurídicas es algo impactante, el paso intermedio es llegar a ese sector público, empresarial, fundaciones, empresas, etcétera, que, repito, capital público y gestión de políticos designados son los que prestan esos servicios públicos tan importantes en nuestra... Fíjense que les pongo... A mí cuando me preguntan quién decide la introducción de la responsabilidad penal en el Código Penal Español, yo digo que fue la OCDE. Para mí no, la discusión político-criminal se ha acabado ahí. O sea, la OCDE, oiga, si usted quiere estar en el club de los ricos, tiene que tener responsabilidad penal de las personas jurídicas. Si no tiene responsabilidad penal de las personas jurídicas, usted no es de fiar para estar en este club. Entonces, si quiere el tratamiento VIP, tiene que tener responsabilidad penal de las personas jurídicas. Claro, por eso les decía, hombre, a mí, aunque no sea promotor de justicia, pero me parece sospechoso que la OCDE es la que impulse la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Sospechoso desde el sentido de que quiera generar más derecho penal. A mí me da otra sensación de que la OCDE no tiene precisamente esa ansia de castigo, ¿no? Sino tiene otras ansias diferentes. Por último, si vamos al sector público, sí, una más, que los veo que todavía hay alguien vivo en la sala, tendríamos que llevar a cabo básicamente el diseño de un programa de cumplimiento, y aquí tendríamos algunos de los, digamos, factores fundamentales a tomar en consideración para hacerlo. El primero, que yo creo que es más importante que ningún otro, que es la clave, es el análisis de riesgos. Cada empresa, pública, privada, lo determinante es un análisis de riesgos. Un análisis de riesgo que pasa por identificar las actividades de riesgo, analizar esas actividades de riesgo y cuantificar el riesgo. Esas tres cuestiones serían las fundamentales que tendríamos que hacer, y es lo que estamos tratando de hacer en mi departamento de Derecho Penal de la Universidad de Valencia con algunas empresas públicas de la Comunidad Valenciana, de mi región, en Valencia, que han sufrido procesos de corrupción. Hemos tratado de aplicarles estos programas. Somos universidad pública, empresas públicas, algunos programas partiendo de esta idea. Entonces, lo primero que hemos hecho es, repito, a ver, esta empresa pública, ¿qué sector, qué actividad desarrolla? ¿Qué organigrama tiene? ¿Qué formación tienen sus responsables? Etcétera, etcétera. Hemos analizado esos riesgos, los hemos cuantificado y a partir de ahí ya podemos pasar a todos los demás procesos que, si quieren brevemente, si me hace el favor, pasamos muy rápidamente para que vean más, que pasen más. Otro más. Hemos pasado otros demás. Bueno.
Sí, aquí la identificación y evaluación de riesgos, los protocolos de toma de decisión, segundo factor, es decir, aquí cómo se toman las decisiones en esta empresa, quién se toma, hay que permitir una trazabilidad del proceso de toma de decisión y de la ejecución para saber en todo momento dónde se ha producido